Hola, soy Paloma Tobes Portillo, que junto con el profesor Miguel Angoitia Grijalva del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a establecer una serie de vídeos para el estudio del sistema fiscal español o el sistema tributario español. Bien, en esta primera introducción vamos a hablar un poquito del marco general, de la Ley General Tributaria, de las clases de tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales, de los impuestos estatales, de los impuestos autonómicos y de los impuestos locales. Bueno, la Ley General Tributaria es el eje central del ordenamiento tributario, donde se van a recoger los principios esenciales y se regulan las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes. Es decir, es un marco general que va a regular toda relación de la administración tributaria con los contribuyentes. Aquí se van a recoger los principios tributarios, las clases de tributos, las definiciones de los distintos tributos, los procedimientos de inspección, los elementos determinantes de los tributos, etc. Es decir, es el marco general del sistema tributario español. En primer lugar, en el artículo 2 de la Ley General Tributaria hace referencia a lo que son los tributos, que son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias, ¿vale? Por tanto, ya vemos que es una prestación pecuniaria, es una prestación en dinero, que van a estar exigidos por una administración pública como consecuencia de la realización de un supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, ¿vale? Con el fin primordial de obtener pues los ingresos necesarios para hacer frente al gasto público. Bueno, en esta definición nos vamos a centrar en tres cuestiones. En primer lugar, son prestaciones pecuniarias. Como ya he dicho, son prestaciones en dinero que están impuestas por una administración pública, no la administración tributaria, sino una administración pública, que puede ser el Estado, puede ser una comunidad autónoma o puede ser una entidad local. Bien, para que haya un tributo y nazca la obligación de contribuir, se establece un supuesto de hecho, es decir, se va a establecer un hecho imponible, que cuando se produce la realización de ese hecho imponible surge la obligación tributaria, que, como ya os podéis imaginar, la obligación tributaria principal va a ser el pago de la deuda tributaria. Los objetivos, la finalidad para que se establecen los tributos son como son ingresos públicos, pues para hacer frente al gasto público, pero además tienen dos finalidades. Una, que son instrumentos de política económica. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, vamos a suponer que estuviéramos en una época de inflación en la que existiera un exceso de oferta monetaria en la economía. Bueno, pues a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aumentando retenciones o aumentando el tipo impositivo del impuesto, podemos drenar liquidez a la economía y, por tanto, reducir la oferta monetaria. Y además atiende a la realización de los principios y fines constitucionales, es decir, los tributos van a atender con carácter general a los principios de equidad horizontal y de equidad vertical, es decir, dos individuos que tengan la misma capacidad de pago habrán de soportar la misma carga tributaria, dos individuos con distintas capacidades de pago deberán soportar también diferentes cargas tributarias. Bien, en cuanto a los tributos se van a clasificar en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Evidentemente, la figura más importante dentro de los tributos por su potencia recaudatoria van a ser los impuestos, ¿vale? Mientras que las tasas y las contribuciones especiales están más vinculadas a la administración local. En relación a la tasa, os tengo que decir que hay una figura que a veces genera una cierta confusión con la tasa, que es el precio público. El precio público no es un tributo. Tiene un parecido con la tasa, pero no hay hecho imponible y, por tanto, no es un tributo. En cuanto a las clases de tributos, tenemos los impuestos, tasas y contribuciones especiales, como he dicho antes, y vemos que los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por actos, negocios, hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, ¿vale? Por tanto,
vemos que son tributos exigidos sin contraprestación, es decir, aquí no hay una contraprestación directa. Cuando nosotros pagamos el IRPF, no sabemos exactamente qué parte de la sanidad nos podría corresponder o qué parte de una carretera nos podría corresponder, ¿vale? Hay un hecho imponible que va a poner de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Por tanto, hay, a veces en los impuestos tienen unos mínimos exentos a partir del cual se realiza el hecho imponible, se supera el mínimo exento y entonces nace la obligación tributaria, pero puede ser que se realice el hecho imponible, no se supere el mínimo exento porque no tenemos capacidad económica y por tanto no va a surgir la obligación tributaria, ¿vale? Bien. En las tasas y las contribuciones especiales, mientras que los impuestos, acabo de decir que son tributos exigidos sin contraprestación, en las tasas y contribuciones especiales ya aparece una cierta idea de contraprestación. En cuanto a las tasas, su hecho imponible o sus hechos imponibles, podríamos decir, consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Por tanto, ahí nos vamos a centrar en primer lugar. Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. La utilización privativa es que si yo utilizo el dominio público, nadie lo puede utilizar. Mientras que el aprovechamiento especial, yo puedo utilizar el dominio público, pero también otra persona lo podría utilizar, ¿vale? Un ejemplo, cuando nosotros aparcamos el coche en una carretera de una ciudad, ¿vale? En una calle de una ciudad, si está establecido la regulación de la hora, vamos a sacar un ticket en un parquímetro. Eso se trataría de una tasa. ¿Por qué? Porque es la utilización privativa del dominio público. Mientras que un aprovechamiento especial podría ser, por ejemplo, una cafetería quiere instalar en la acera una terraza. Bien, pues entonces, por ese aprovechamiento especial, el ayuntamiento le va a cobrar una tasa. Es un aprovechamiento especial, ¿por qué? Porque la cafetería se aprovecha especialmente, pero si yo quiero pasar entre las mesas de la cafetería, de la terraza de la cafetería, pues sí que lo podría hacer, ¿vale? Y luego, además de esto, otro hecho imponible es la prestación o servicios o realización de actividades en régimen de derecho público, que se refieran, afecten o beneficien de forma particular al sujeto pasivo o al obligado tributario, cuando estas actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria, o no se presten por el sector privado. Me vuelvo a parar aquí para explicarlo, ¿vale? Son actividades en régimen de derecho público, es decir, son actividades que presta el sector público, ¿vale? Que son de solicitud obligatoria. Por tanto, por ejemplo, en este caso, la expedición del carnet de identidad. En este caso, se da en régimen de derecho público y es de carácter obligatoria. Pero además de este hecho imponible, también tenemos la posibilidad de que, sin ser, que no sean de solicitud o recepción obligatoria o no se presten por el sector privado. Me explico. Por ejemplo, entramos en una piscina municipal y solo hay esa piscina municipal en todo el municipio. No hay otra piscina a la que los habitantes de ese municipio puedan entrar. Bien, pues en ese caso, como el servicio municipal de piscina no se da, excepto que sea por el ayuntamiento, no se da por el sector privado, será una tasa. Imaginamos este mismo caso cuando existe una piscina al que pueden acceder los habitantes de ese municipio. Tendríamos la piscina municipal y una piscina privada. Bien, pues como en ese caso los habitantes del municipio podrían entrar a una piscina pagando, una piscina cuya provisión lo daría el sector privado, en ese caso la entrada a la piscina municipal sería un precio público,
¿de acuerdo? Por eso antes os he dicho que hay una cierta confusión a veces entre lo que es una tasa o lo que es un precio público en un determinado hecho imponible, ¿vale? Bien, las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales, su hecho imponible va a consistir en el beneficio o un aumento en el valor de los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Normalmente, por tanto, las contribuciones especiales van a estar asociados a bienes inmuebles, básicamente. Las contribuciones especiales, vemos que existe una contraprestación, es decir, hay una realización de una obra pública o establecimiento o ampliación de servicios públicos, genera un beneficio y por tanto se establece una contribución especial. La contribución especial no tiene por qué ser uniforme para todos los contribuyentes, es decir, habrá contribuyentes que se beneficien más de la obra pública o del establecimiento o ampliación del servicio público y por tanto deban pagar una contribución especial mayor que aquellos que se beneficien menos de esa contribución especial, ¿vale? Bueno, una vez que hemos establecido la diferenciación entre tributos, entre impuestos, tasas y contribuciones especiales, nos vamos a los impuestos estatales. Los impuestos estatales tienen una clasificación entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos no permiten su traslación, mientras que los impuestos indirectos puede existir traslación, ¿vale? Es decir, que el sujeto pasivo legal no coincida con quien soporta la carga tributaria. En el caso de los impuestos directos, esa traslación no es posible, mientras que en los indirectos sí es posible. En los impuestos directos tenemos impuestos sobre la renta, que serían el impuesto sobre la renta a las personas físicas, el impuesto sobre sociedades, que recae sobre la renta o beneficios de las personas jurídicas, y el impuesto sobre la renta de no residentes, que recae sobre la renta de las personas físicas o personas jurídicas que no sean residentes en nuestro país. Y después estaría los impuestos sobre el capital, que son los impuestos sobre sucesiones y donaciones, ¿vale?, que recae sobre las transmisiones lucrativas, es decir, transmisiones mortis causa o transmisiones intervivos, y el impuesto sobre el patrimonio, que recae sobre el patrimonio de una determinada persona que tenga a 31 de diciembre. En cuanto a los impuestos indirectos, acabo de decir que se posibilita la traslación, es decir, que el sujeto pasivo legal no tiene por qué coincidir con quien soporta realmente la carga tributaria, y tenemos en este caso el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales es un impuesto sobre el tráfico mercantil, y el impuesto sobre actos jurídicos documentados, como su propio nombre indica, recae sobre los actos jurídicos documentados, es decir, por ejemplo, la constitución de hipotecas, las escrituras notariales, etcétera, ¿vale? Luego tenemos los impuestos especiales, que tenemos un amplio elenco de impuestos especiales. Tenemos impuestos especiales sobre el alcohol, impuestos especiales sobre hidrocarburos, impuestos especiales sobre las labores del tabaco, etc. Los impuestos sobre primas de seguros recaen sobre las compañías aseguradoras, sin embargo, se trasladan a aquellas personas que contratan luego un seguro. Después ya tendríamos los impuestos sobre el juego y los impuestos aduaneros, renta de aduanas, que son impuestos sobre el tráfico exterior. Una vez vistos los impuestos estatales, la siguiente esfera en el ámbito territorial de los impuestos serían los impuestos autonómicos, y tenemos tres divisiones: los impuestos propios, los impuestos que se han cedido totalmente a las comunidades autónomas y los impuestos que son objeto de cesión parcial a las comunidades autónomas. En cuanto a los impuestos propios,
tenemos que decir que los impuestos propios de las comunidades autónomas se encuentran muy limitados por los impuestos estatales y por los impuestos locales. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no pueden gravar hechos imponibles que han sido gravados por el Estado y por las corporaciones locales o entidades locales, con lo cual el abanico de hechos imponibles que pueden gravar las comunidades autónomas es muy reducido. Normalmente estos impuestos están relacionados con protección al medio ambiente. En cuanto a los impuestos que pueden ser cedidos totalmente a las comunidades autónomas, vienen recogidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y van a ser el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre la electricidad, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte y los impuestos sobre el juego. En este caso, para determinar a qué comunidad le pertenece esa cesión total, pues hay lo que se denominan puntos de conexión, es decir, en unos casos será donde tenga la vivienda habitual el contribuyente, mientras que en otros casos a lo mejor, si se trata de un inmueble, es donde esté en la comunidad autónoma donde esté situado el inmueble, es decir, los denominados puntos de conexión, ¿vale? En el caso de la cesión parcial, también viene regulada la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y en este caso tenemos el IRPF, el IVA y los impuestos especiales sobre el alcohol, tabaco e hidrocarburos. Bien, y en cuanto a los impuestos municipales, tenemos otra clasificación, que son los impuestos municipales obligatorios y voluntarios o potestativos. Los impuestos municipales obligatorios, todas las corporaciones locales tienen esos impuestos, mientras que los de carácter voluntario significa que las corporaciones locales o entidades locales pueden establecerlos o no, ¿vale?, a su voluntad. Bien, en los impuestos obligatorios tenemos el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un impuesto real que recae sobre los bienes inmuebles sin ponerlos en relación con su propietario. Después tendríamos el impuesto sobre actividades económicas, que va a recaer sobre las actividades económicas, y los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, que evidentemente esos ya estamos mucho más acostumbrados, ¿vale? Respecto a los voluntarios, tendríamos el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se exige en aquellos casos que la obra requiera de la correspondiente licencia urbanística. El impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, que mucha gente lo conoce como plusvalía, que se establece cuando hay una transmisión de un inmueble, ¿vale? Y en este caso, en la transmisión de un inmueble, la parte relativa al incremento del valor de los terrenos. Y por último estaría el impuesto sobre los gastos suntuarios, sobre los cotos de caza y pesca. Bien, y con esto habríamos acabado ya una primera aproximación a lo que es el sistema fiscal español o el sistema tributario español.